empezamos a hablar sobre las técnicas de lifting. Muchas veces, cuando hemos visto diferentes protocolos, claro, organizamos en función de todas las cosas que se pueden hacer con fines de afirmantes. Pero a través de vuestras preguntas me he dado cuenta que tenemos que centralizar primero cómo son los patrones de envejecimiento, qué necesidades tiene hacer un buen lifting y sobre todo las características de piel con la que estamos tratando, porque esto marca mucho las diferencias a la hora de trabajar unas técnicas u otras. Bueno, partiendo de la base que cuando vamos a trabajar un lifting es porque hay una flacidez en la piel. No tiene nada que ver con las arrugas de expresión. Podemos tener una piel, una dermis muy firme y que ya tenga marcadas arrugas de expresión y sin embargo todavía no hay deformación del óvalo, donde observamos que tenemos flacidez como para recomendar hacer una técnica de lifting. Uno, en posición, por supuesto mirando de frente, con la espalda recta y observando cuál es el centro, el eje central del rictus, si cae sobre el borde mandibular. Ahí es donde veo los primeros síntomas de necesidad de lifting. Sobre el rostro, sobre el cuello, siempre se dan en la primera arruga de la zona de los arcos de Venus, sobre todo el primero del arco saliente de la tráquea. Aquí tenemos una porción de tejido que va justo desde la borla del mentón al primer arco de la tráquea, aproximadamente como unos 3 dedos, donde el tejido va cediendo siempre hacia adelante. Y luego del primer arco de Venus hacia abajo. Tenemos que dividir el rostro en estas partes. Siempre el cuadrante inferior del rostro, de la aleta de la nariz hasta el borde de la mandíbula, de la línea de la borla del mentón hasta el primer arco de Venus y del arco de Venus hasta las clavículas. ¿Por qué? Porque estos tejidos van a tirar en direcciones diferentes. Fijaos, cuando nosotros queremos tensar la parte del maxilar superior e inferior, siempre vamos a utilizar técnicas que vayan hacia la línea de la oreja, pero nunca hacia arriba. Bien. Por supuesto, cuando vamos a trabajar esta zona, tenemos que trabajar siempre la tensión. Ya no estamos planteando las direcciones de algunas técnicas de trabajo. Ahora las puntualizaremos. Siempre va hacia atrás, hacia la línea del lóbulo de la oreja y la parte baja hacia abajo. Por eso el cuello tiene tantos problemas a la hora de tensar, porque el platisma, que es el músculo que sujeta la dermis, tiene fibras que se enganchan desde la parte del maxilar inferior hasta la clavícula, pero luego la piel inserta en zonas diferentes, sobre la parte alta del esternocleidomastoideo y luego sobre la zona clavicular. Un buen lifting tiene que trabajar, por supuesto, la epidermis. No hay posibilidad de acceder al interior de la piel sin pasar por la epidermis. Y la epidermis tiene que estar en buenas condiciones para que determinadas sustancias o determinadas técnicas funcionen a niveles más profundos. Los tenemos que tener en cuenta. Tiene que estar muy irrigada, muy oxigenada la dermis. La base de la dermis, el tejido conjuntivo, está creado por dos capas. Una que está a la altura de la mitad hasta la dermis, hasta la papilar. Voy a enseñaros que tengo aquí. ¿Vale? Esta es la epidermis, esta es la dermis.
La parte media alta es lo que llamamos dermis papilar, tiene mucho más niveles de oxígeno porque hay mucha más irrigación. Os recuerdo que hay 90 centímetros de vaso sanguíneo por centímetro cuadrado, ¿vale? Luego la dermis fibrosa, que es tejido reticular, es un tipo de colágeno muchísimo más rígido, más duro, más envejecido, que lo que hace es, a través del tejido adiposo, entrar sobre el plano muscular. Recuerdo que el plano muscular está cubierto de fascias. Esa fascia es la que tiene conexión con la dermis reticular y a su vez todas las terminaciones nerviosas llegan hasta la epidermis. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque todos los mensajeros que nosotros vamos a mandar con efectos lifting, ya sean a nivel técnico, a nivel manual, técnicas de masaje, aparatología y cosméticos, tienen que entrar por aquí. Entonces, los primeros receptores que van a captar los mensajes van a ser las células de Langerhans, los cuerpos de Merkel y los receptores de Pacini, que estos son de los más importantes mandando mensajes. Y luego ya tenemos la estructura del músculo, que es la que recubre la estructura ósea. Bueno, pues un buen lifting tiene que tener tratamientos para todas estas capas: epidermis, dermis papilar, dermis reticular, plano fascial, muscular y, por supuesto, respetar el tejido adiposo. El tejido adiposo nos sirve de amortiguación y de colchón y nos da los volúmenes exteriores. Esto es muy importante, sobre todo en el rostro. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuáles son los depósitos grasos en las zonas de facial donde tenemos más número de adipocitos y que en un momento dado, cuando engordamos rápidamente, esos adipocitos son los que cogen volumen? Bueno, pues por supuesto los dos depósitos que cubren y protegen el globo ocular, hay uno sobre el párpado, debajo del párpado superior, y otro en el párpado inferior. Por supuesto, la zona de la borla del pómulo, que es un tejido graso que se tiende a ir perdiendo con la edad, aunque hay personas que morfológicamente ya no lo tienen. Esto lo tengo que tener en cuenta porque las técnicas de trabajo van a ser muy diferentes. Este tejido graso lo tenemos que respetar siempre en un tratamiento de lifting. Luego tenemos las glándulas de Bichat, que son dos glándulas grasas que están situadas por debajo de los cigomáticos sobre la parte inferior del risorio, ¿vale? Hay mucha gente que se quita estas glándulas con el fin de marcar un poco el pómulo. La verdad es que es un error porque no hay unas grandes diferencias y es un sostén maravilloso para la dermis que luego se va a relajar hacia la parte inferior. Y la última es la borla que protege el arco ioideo. Aquí siempre hay una borla con más cantidad de adipocitos que van creando, cuando se hacen grandes, el doble mentón. Entonces, ya tenemos cada una de las capas. Vamos a valorar cómo es el envejecimiento de cada persona. Como os decía, ¿dónde lo vamos a ver? En la línea que demarca el maxilar inferior, si hay los primeros pliegues, siempre hay un pliegue original a todos los patrones de envejecimiento, que es la línea del rictus, va perdiendo lógicamente tono, marcada por el gesto, y progresivamente marca aquí una pequeña bolsita, ¿vale? Esta pequeña bolsita siempre va a ser de la línea de la dermis sobre el masetero hacia la oreja. Por supuesto, el siguiente ángulo es este, que es la parte del doble mentón, va perdiendo el sostén y siempre va cayendo hacia abajo. Y otra de las formas de identificar cuánta cantidad de tejido hay fuera de tono es con el rostro
hacia atrás cuando nosotros tenemos a la clienta tumbada y ver el pliegue que queda sobre la oreja. Entonces, ahí es donde voy a visualizar en qué zonas tenemos más o menos repliegue. ¿Por qué os cuento esto? Porque no todos los liftings se hacen a nivel general, ni con todas las técnicas en todo el rostro. Un facial corresponde al tratamiento desde la parte alta de los senos hasta el frontal, pero eso no quiere decir que todas estas áreas tengan la necesidad del mismo trabajo. Por lo que observo, por lo que me contáis, es como que pongo un ejemplo, si le he vendido a la clienta radiofrecuencia, le hago la radiofrecuencia desde aquí hasta el frontal. Si le he vendido el Dermapen, le hago desde aquí hasta el... ¿Por qué? No es necesario. Muchas veces tenemos que personalizar y puntualizar las técnicas generales o parciales. Por ejemplo, una técnica destinada a la mejoría de la epidermis tiene que ser general en toda la zona expuesta. Cambia en la zona oculta. ¿Por qué? Porque al no exponerse al exterior tienen un estado de piel diferente. Es más fácil encontrarnos piel cubierta que esté hidratada a que no. Cuando nosotros trabajamos técnicas destinadas al estímulo de las arrugas, pues no tiene mucho sentido trabajar todo el tejido, sino puntualizar donde tenemos los pliegues, la zona de gestos, que al final es donde necesitamos la comparativa. Si nosotros estimulamos todo el área, nunca hay comparativa con las zonas que tienen ese envejecimiento. Y cuando vamos a trabajar la flacidez de la piel, de la dermis, vamos a irnos directamente a todos aquellos tratamientos o técnicas que vayan directamente sobre la estructura del colágeno. Ahora bien, si voy a trabajar temas reductores, hay que buscar los depósitos de grasa. No puedo trabajar un rostro al completo. ¿Por qué? Porque al final me cargaré tejido graso de donde es necesario. Fijaos que he ido desde la capa más superficial a la capa más profunda. Y por último, la musculatura. La musculatura sí que la podemos trabajar a nivel general, porque si tenemos las fascias y los músculos bien trabajados, lógicamente tengo un soporte perfecto para toda la estructura que hay arriba. Con lo cual, cuando empezamos a hacer este tipo de diagnósticos, voy a valorar dónde está el envejecimiento, cuál es la zona más decreciente o no, cómo son los tejidos grasos, si la persona que voy a tratar tiene más depósito o tiene menos, puesto que hay algunas técnicas que facilitan la eliminación del tejido graso. Entre ellas podemos encontrarnos las radiofrecuencias. Las radiofrecuencias pueden eliminar progresivamente el tejido graso, dependiendo de cómo las trabaje, si las trabajo con presión y de qué tipo de radiofrecuencia trabaje, si las más profundas o las más superficiales. Estas cosas las tenemos que tener en cuenta a la hora de organizar un tratamiento. Desde luego, un lifting no puede carecer nunca de partir de una buena hidratación. De una buena hidratación depende el que luego sustancias que tengan funciones sobre la dermis o sobre los neurotransmisores funcionen bien. ¿Por qué? Porque es la vía de acceso. Si nosotros queremos llegar con una sustancia hasta aquí, hasta la barrera dermoepidérmica, o con una sustancia a las terminaciones nerviosas, como por ejemplo es el DMAE, ahora vamos a hablar de sustancias. Os doy ese ejemplo porque es uno de los más conocidos en los tratamientos de lifting. Lógicamente, para que esa sustancia llegue directamente a donde nosotros queremos llegar, esta piel tiene que estar en perfecto estado. No se puede comenzar a trabajar una piel que está deshidratada. Y por supuesto, unos folículos que tengan las grasas equilibradas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las sustancias van a pasar a vía interna siempre o por los espacios intercelulares o por miscibilidad con las grasas naturales de la piel. Os recuerdo
que el facial es por excelencia una zona grasa, es donde más glándulas sebáceas nos vamos a encontrar. Encontramos 500 folículos por centímetro cuadrado. Entonces, la vía de acceso siempre es folicular y espacio intercelular, siempre y cuando la capa córnea esté preparada y tenga miscibilidad con las sustancias que voy a aplicar. Esto lo tengo que tener en cuenta. Nunca puedo partir un tratamiento antienvejecimiento sin haber preparado anteriormente esta piel. Como en todos los tratamientos, partimos siempre de las exfoliaciones. Bueno, pues comenzamos. ¿Cuáles son las exfoliaciones más adecuadas en los tratamientos de lifting? Por supuesto, todas aquellas que interactúen directamente con el queratinocito y promuevan su regeneración. ¿Por qué? Porque directamente van a hacer una síntesis o van a colaborar en la síntesis del colágeno. Cuando nosotros ponemos una sustancia que lleva la barrera epidérmica, el organismo se va a sentir agredido en un momento dado, porque os recuerdo que la piel es el órgano de defensa. Intenta que no entre absolutamente nada. Nosotros, los efectos que encontramos con nuestros tratamientos siempre son esos efectos secundarios que hace nuestro organismo en motivación de defensa. Llegar con sustancias que rocen la barrera dermoepidérmica siempre van a tener buenos mensajes. Y, por supuesto, esto lo tengo que hacer de forma moderada y que la piel esté preparada, porque esos buenos mensajes ocurren si hay una preparación anterior y el organismo se adapta al medio, no se siente deshidratado ni roto en superficie, no hay, por supuesto, ninguna descamación, porque si esto ocurriera, el mensaje sería totalmente contraproducente, al revés de lo que queremos hacer. Respecto a los exfoliantes químicos más interesantes en los tratamientos de lifting, son todos aquellos que lleven ácido glicólico. Si nosotros ponemos a lo mejor la mezcla de un glicólico y un salicílico, también nos iría fenomenal si buscamos un cóctel que venga preparado. ¿Por qué? Porque el salicílico va a entrar a través de los canales pilosebáceos, va a actuar muy directamente sobre los lipocitos y va a equilibrar el manto hidrolipídico, algo que es imprescindible para tener una piel sana y receptiva a cualquier tratamiento. Es el medio conductor natural de la cosmética. Y por supuesto el glicólico, que va a entrar por los espacios intercelulares y va a incitar esa renovación. Voy a obtener un resultado de una epidermis muchísimo más elástica, por supuesto muchísimo más tersa a nivel superficial que si utilizo cualquier otro tipo de exfoliantes. Este como químico. Si nos vamos a los mecánicos, para mí la excelencia en los tratamientos de lifting son las microdermabrasiones o puntas de diamante. Ahí puedo valorar un 2 en 1. Puedo trabajar perfectamente la parte exfoliante en relación al gramaje, si la piel es más fina, si la piel es más gruesa. Puedo personalizar muy bien la succión. Esta succión ya me está creando unos niveles de oxígeno en la barrera dermoepidérmica muy interesantes que necesito en todo tratamiento de lifting. Para mí es una de las técnicas que más utilizo, o incluso en las primeras sesiones, y luego voy alternando con glicólicos y con salicílicos, pero hay que tenerlos en cuenta. ¿Por qué os cuento esto? Porque cuando me preguntáis, pues muchas veces es como que la microdermoabrasión se queda solo y exclusivamente para higienes profundas. No, 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 no. Es la base de un buen tratamiento regenerador. Las estrías, las cicatrices. Ahora que hablo de cicatrices, tenemos que tener muy en cuenta cuando voy a hacer un lifting si esta persona ha tenido en su juventud una piel muy grasa e incluso ha tenido lesiones de acné. ¿Por qué? Pues porque el tejido cicatricial es un tejido que no desaparece nunca. Es un tejido muchísimo más rígido. Entonces, estas pieles tienen un envejecimiento muy diferente. Mientras han sido muy jóvenes, se notaba el hoyito de esa cicatriz que tuvo de acné,
pero estaba más o menos moderada en volúmenes. Pero cuando se pierde esa tensión de la dermis, ese tejido cicatricial a veces marca como pliegues, como arrugas que no corresponden a las arrugas de gesto. Esto lo tengo que tener en cuenta porque hay técnicas que nos tiran mucho y estimulan mucho el colágeno en esas zonas de piel que no han sido afectadas y nada en las zonas cicatriciales. Lo tengo que tener en cuenta a la hora de hacer un trabajo de lifting. ¿Qué más cosas tengo que tener en cuenta en la dermis? Pues por supuesto si esta persona se ha hecho alguna técnica de relleno. ¿Qué técnicas de relleno podemos encontrar? Pues no es algo que se haga mucho, pero sí que es verdad que algunos médicos rellenan con ácido hialurónico arruga por arruga. ¿Qué hace el ácido hialurónico cuando va a rellenar? Crear una estructura donde el organismo se defiende ante ella y genera una pequeña fibrosis. Esto al final forma un cordoncito que rellena con nuestro propio tejido mientras fagocita o elimina ese ácido hialurónico. El ácido hialurónico se reabsorbe, pero el tejido cicatricial interno que se ha formado intentando eliminar ese ácido hialurónico, eso no se vuelve a quitar ya nunca más. Esto lo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando utilice las técnicas de trabajo en el salón, en tejido cicatricial, igual que os he dicho anteriormente, no voy a conseguir nada si no mezclo bien entre ellas. Por ejemplo, con una radiofrecuencia no conseguiría nada sobre tejido cicatricial no vascularizado, que es lo que ocurre cuando tenemos estos rellenos. También tendría que tener en cuenta si en el cuadrante inferior esta persona se ha puesto hilos tensores. Exactamente igual. Los hilos tensores suelen ser de sustancias, bueno, que se van reabsorbiendo, lo ponen en la dermis, normalmente son hidroxipatita, pueden ser algunos de carbonato cálcico. Bueno, hay determinadas sustancias que el organismo intenta eliminar porque las identifica como no propias de él y en esa fagocitación o eliminación genera ese pequeño tejido fibroso más rígido que durante un tiempo lógicamente crea tensión a un plazo determinado. Ahora, no se para el envejecimiento. Esto genera una pérdida al cabo del tiempo, una pérdida de todo el tejido trabajado con hilos que es en bloque. Ahí hay diferentes herramientas. O seguir en el campo médico y poner un pómulo para que levante todo el cuadrante del maxilar o trabajar la parte superior, porque por mucho que nosotros trabajemos la zona donde están localizados el tejido fibroso, no vamos a conseguir nada. Fijaos ya cómo vamos descartando y luego os voy dando las técnicas. Teniendo esto siempre en cuenta, el grado de tejido adiposo que podamos tener encima o debajo de esa fibrosis, porque el tejido se adapta. Por supuesto, como os decía, todo lo relacionado con generar volúmenes, nosotros no tenemos nada que a través de sustancias genere volúmenes, pero sí los trabajos musculares. La electroestimulación durante muchos años ha estado prácticamente en desuso del campo estético. Yo no le he dejado de trabajar nunca, pero sí que es verdad que había mucha gente que se había deshecho de los equipos e incluso ha habido fabricantes que no han hecho equipos de electroestimulación durante años y ahora en los últimos años se ha vuelto a recuperar. ¿Por qué? Porque es el único que me puede generar volúmenes musculares a través del ejercicio. Y por último, vamos con las sustancias. ¿Nos valen todos los productos que sean antiarrugas? Si es un antiarrugas, es un reafirmante, porque esto lo oigo muchas veces. No. En la reafirmación necesitamos, muy importante, los péptidos.
Dentro de los péptidos tenemos firmas que nos hacen compuestos que reciben un nombre, por ejemplo el argireline. El argireline es un grupo de péptidos que tiene un efecto muy directo como pseudobotox. Esto hace que nosotros tengamos ese efecto tensor, que no lo tienen las vitaminas, por ejemplo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Dentro de estos péptidos, uno de los más trabajados en el mercado de la reafirmación es el DMAE. Es una sustancia que actúa muy directamente sobre los neurotransmisores, el dimetil-aminoetanol, y se llama DMAE, que normalmente no lo comercializan como tal. Es importante tener oligoelementos, especialmente el silicio orgánico. El silicio orgánico por sí solo no es reafirmante, es el oligoelemento que necesita la piel para generar tensión y para que se forme bien el colágeno. Cuando hablamos del grupo de las vitaminas, una de las vitaminas que más interviene en la formación y en la síntesis del colágeno es la vitamina C. Pero claro, hay que poner la vitamina C, el DMAE, el silicio, no podemos poner las cosas por separado. Os pongo un ejemplo, ¿no? Es como si decimos, una proteína está creada, un filete de ternera está creado por 14 aminoácidos esenciales. Bueno, pues tengo uno de ellos, la lisina. Yo voy a tomar lisina. No, estás tomando lisina, pero no estás tomando la proteína, no te estás tomando el filete de ternera, por poneros un ejemplo. Entonces, estas cosas son importantes porque muchas veces veo a través, como sigo insistiendo, de las preguntas, porque eso es lo que me da para que hagamos estos directos, ¿no? Ahí es donde veo las dudas, que esto no se maneja correctamente. Entonces, como os decía, en exfoliaciones vamos a trabajar glicólicos con salicílico muy interesantes. Yo hay un cóctel que trabajo mucho, que es el de Bell Clinic. Ese me gusta porque tiene glicólico y salicílico y se adapta muy bien a todas las pieles, siempre partiendo una piel hidratada. Y por supuesto las puntas de diamante, lo voy alternando. Como técnicas de reafirmación, ¿qué tenemos? Bueno, pues las radiofrecuencias, siempre utilizo radiofrecuencias tripolares o bipolares, no utilizo otro tipo de radiofrecuencias para proteger siempre el tejido graso. Si tenéis otras, pues tenéis que intentar trabajar con los electrodos más pequeños y puntualizar, y habrá áreas que no hay que tocar porque no nos interesa perder el tejido graso. Las radiofrecuencias van a actuar muy bien en una primera parte de sesión combinada o con la electroestimulación o con las técnicas de estructuración del colágeno. La electroestimulación siempre con fines neuromusculares. Entonces, trabajar unos minutos de radiofrecuencia para crear oxigenación y luego hacer un trabajo muscular, ¿vale? Para activar muy bien y crear volúmenes. Dependiendo de los músculos que trabajemos más o menos tiempo, vamos a poder considerar volúmenes diferentes. Una persona que tenga muy poco pómulo, que esté muy hundido, pues es más interesante trabajar los cigomáticos y trabajar todo el malar en vez del masetero. Si observamos que el masetero es un músculo muy blando, que toda la piel cae sobre esta línea de la apófisis mastoide y no con el centro, pues trabajo mucho más. Esto es muy importante aplicar y decirlo en las fichas de trabajo, que cada uno de los protocolos se haga adaptado a esa estructura, examinando el protocolo, examinando el patrón de envejecimiento que tiene ese cliente. Y son compatibles en la misma sesión. No podemos hacer, hoy te trabajo el músculo, mañana te trabajo la piel. Esto es como ir al gimnasio un día y luego al día siguiente digo, bueno, pues me voy a dar unos chorros subacuáticos y al otro... No, son técnicas que tenemos que trabajar
constantemente en una misma sesión. Quiere decir, ya he decidido qué exfoliante hago, luego qué estimulo, si estimulo con la radiofrecuencia, perfecto, si he hecho una punta de diamante, esa estimulación endógena ya la tengo hecha, ese llamamiento de riego sanguíneo. Paso a la electroestimulación. Después de la electroestimulación, que puede ser un manos libres o no, un trabajo manual, me adapto a qué musculatura voy a trabajar más o voy a trabajar menos. Y por último, la penetración de sustancias, que sería con una mesoterapia virtual. Lo ideal es fusionar con esto, con una mesoterapia virtual, con una sonoforesis por ultrasonidos. Luego la parte manual, ese masaje agradable, las mascarillas en los efectos lifting, como hemos estado creando una oxigenación tan elevada y hemos penetrado sustancias, no nos interesa que sean mascarillas vasoconstrictoras. Me interesa que sean mascarillas muy hidratantes, que no proporcionen frío, que me recuperen muy bien el manto hidrolipídico y que aumenten las defensas de la piel. ¿De acuerdo? Esto lo puedo alternar si tengo múltiples arrugas, si tengo mucho tejido cicatricial. Esto lo puedo alternar o con el plasma a distancia o con las microperforaciones, con el Dermapen. El Dermapen funciona muy bien cuando tengo ese tejido cicatricial de que os hablaba. Personas que han padecido vienen por un motivo de flacidez o por un motivo de envejecimiento, pero vemos que hay mucha cicatriz posacné. Es que va unido. Tenemos que mejorar y tenemos que tensar con tejido fibroso la parte de piel que no está cicatricial. Y eso, la única forma que tenemos es con las técnicas de microperforación. Entonces, fijaos lo importante que es hacer un buen diagnóstico para seleccionar con todo lo que tenemos cuál sería el tratamiento más adecuado. Empezar con un tratamiento de crear tejido cicatricial, como puede ser un Dermapen en una persona que todavía no lo necesite, que lo solucionamos con una electroestimulación o que lo solucionamos con mesoterapias virtuales, porque la primera fase de envejecimiento se soluciona con un buen electrolifting y mesoterapias. Ese es el efecto más completo con el que puedo conseguir adaptarme mejor a todos los protocolos, ya que puedo reducir tejido graso con sustancias muy localizadas y la mesoterapia, y puedo cambiar de sustancias que estimulen el colágeno, que creen efectos antioxidantes y que sean péptidos que tensen en otras zonas. Esa es una forma, digamos, más versátil de poder trabajar en los tratamientos de lifting. Con lo que quiero llegar con esto es que con un equipo no lo soluciono todo. Con un equipo no llegáis a todas los envejecimientos. Hay que tener varias herramientas para conseguir esto en un periodo de tiempo. No hay ninguna herramienta que lo consiga en una sola sesión. Eso no existe, porque la estructura de colágeno en la dermis requiere al menos de 3 meses de formación tras una lesión. Quiere decir que nosotros vamos a hacer un tratamiento incluso hasta 3 meses después de haber terminado la última sesión, vamos a seguir mejorando la piel. En este punto, ¿cuántas sesiones son necesarias para conseguir unos buenos resultados y un cambio, una transformación en la flacidez de la piel? Pues mínimo tengo que hacer 6 sesiones, entre 6, 8 sesiones seguidas, una vez a la semana. Si no organizamos el tratamiento de shock de esta forma, no voy a conseguir buenos resultados. Esto es lo que me hace que un rostro se me transforme. Esas sesiones, insisto otra vez,
es a través de las preguntas, pero esto si lo hago cada 4 o 5 semanas, es que mis clientes vienen cada 4 o 5 semanas. Los clientes vienen al salón cada 4 o 5 semanas porque es el tiempo en el que nosotros les mandamos venir. Y eso son sesiones de mantenimiento, pero no son sesiones de shock. Las sesiones de shock tienen que ser en un anti-aging, un tratamiento de lifting, entre 6 y 8 semanas seguidas, haciendo estos protocolos de los que os estoy hablando. Es muy fácil que podamos combinar varias cosas y eso es lo que va a generar el éxito, ¿no? Hay tratamientos muy incipientes que, como os decía, con una mesoterapia virtual, con las técnicas de masaje y con un buen electrolifting lo solucionamos. Casos de envejecimiento más profundo y con cambios de volumen donde necesito, si tengo mesoterapia, poner reductores, reafirmantes en un sitio, el electrolifting y hacer una buena oxigenación con una radiofrecuencia anteriormente a conseguir estos efectos del electrolifting. Y por último, la combinación de las 3 terapias cuando ya además tengo tejido cicatricial, son pieles que se han sometido a muchos tratamientos médico-estéticos. Esto lo tengo que tener en cuenta porque esa base de tejido cicatricial hace que no consigamos los buenos resultados si no vamos directamente al tema. Entonces ahí puedo fusionar la punta de diamante, la electroestimulación y por supuesto alternarlas con las técnicas del Dermapen y del plasma a distancia, con el que conseguimos muy buenos resultados. Hemos hablado constantemente de la zona del rostro y la zona mandibular, pero nos hemos olvidado de la parte del ojo. El ojo es una zona que también cae mucho. Aquí tenemos que analizar muy bien si ese párpado tiene una forma caída de forma genética. Esto también muchas veces lo conseguimos, por supuesto, observando. Llega un momento en que la observación hace que no tengamos prácticamente que hacer preguntas, pero si no, cuando nos estamos entrenando hay que preguntar a la clienta, enséñame una foto de hace 10 años, enséñame, ¿por qué? Porque es muy importante que nosotros tengamos esta valoración como lo va a hacer un cirujano plástico. Si yo veo que esa parte es muy morfológica, no voy a poder dar unas garantías exactamente iguales que si tengo un párpado que ha ido perdiendo tono progresivamente. Esto hay unas formas de observarlo, que en los cursos de estética avanzada es a lo que más nos dedicamos, ¿no? A ver este estudio morfológico. Todas las sustancias no se pueden aplicar en los ojos, entonces siempre iros a productos que se pueden aplicar directamente en los ojos. Yo hoy os voy a dar, como no, unos cócteles los más exitosos, igual que os he dicho respecto a la exfoliación, pues respecto a todos los productos que podéis utilizar tanto con mesoterapia virtual como en el caso de las técnicas del Dermapen, incluso también con el plasma, porque el plasma nos permite, hay una función del plasma que nos permite lanzar sustancias a la barrera dermoepidérmica. Bueno, pues especialmente cuando os hablaba de los péptidos. Hay uno de cosméticos foráneos que es el argireline al 10%. Este es un grupo de péptidos que actúa directamente como un pseudobotox. Entonces, ¿qué nos falta? Pues lógicamente nos faltan los aminoácidos, nos falta, por supuesto, el silicio orgánico. La fusión de este producto con Firmin Shock es una verdadera bomba reafirmante, como os lo estoy diciendo. Firmin Shock es de la casa Du, de Vicent Andaviani. En este caso tenemos ácido hialurónico que nos va a permitir esa permeabilidad, que la piel esté bien hidratada, va a ser el transmisor de las otras sustancias. Aquí tenéis DMAE y tenéis silicio orgánico. ¿Qué le falta? Una dosis de argireline.
¿Cómo hago esta fusión en la reafirmación? 2 mililitros de Firming Shock, estos vienen en viales, es material estéril. Ambos los podéis utilizar tanto para mesoterapia virtual como para técnicas del Dermapen. Son aptos para las dos técnicas, ¿vale? Ponemos 2 mililitros de Firming Shock y 1 mililitro de Argireline. Funciona muy bien en toda la zona, desde la línea del ojo hasta la zona clavicular del cuello, ¿vale? Con fines reductores, imaginaos que en este tratamiento de reafirmación tenemos aquí una bolita de grasa que en un momento dado hay que reducirla con las técnicas de ultrasonidos o con mesoterapia virtual. Ahí hay un producto que puedes utilizar que es Lipocel. Este es de IR Pharma, ¿vale? Lipocel para esta zona de aquí funciona muy bien a la hora de reducir. No os la recomiendo en ninguna otra zona. Para la zona de los ojos. En la zona de los ojos siempre necesitamos varias cosas. Primero, que no haya bajo ningún concepto ningún derivado del yodo. Esto es importante. Que tenga acción, si podemos tener acción lipolítica, reafirmante, siempre es como que se busca todo, ¿no? Para la parte del ojo, porque es una zona muy vulnerable a la retención de líquidos, bolsas de líquido, a la retención de grasa, bolsas adiposas, a las arrugas y luego a la flacidez del párpado. Sin olvidarnos de las ojeras, la vascularización y la pigmentación. Pues este lo he estado utilizando estos últimos meses, todavía no os había hablado en ningún directo de él, que es el Flash Age de cosméticos foráneos. Es del mismo fabricante que el Argireline. En este caso, como no, lleva también el ácido hialurónico, lleva los péptidos, pero adaptados a la piel del ojo. Sabemos que tiene un pH diferente. Lleva cafeína. La cafeína es un vascularizante, entonces me va a ayudar muchísimo a todo lo que es ojera oscura, ya sea por exceso de circulación venosa o circulación arterial. Estas personas que duermen poco también, aunque es eventual, pero nos va a ayudar mucho. Y luego lleva la vitamina B3, que es un equilibrante en general para toda la piel, pero está enfocado al ojo. Este sí que trabajar 1 mililitro solo para el contorno de ojos. Podéis trabajar perfectamente párpado superior y párpado inferior, evitando lo que es el globo ocular. Funciona también muy bien el Argireline con la vitamina C, el ácido ascórbico. Alguna vez yo creo que os he hablado del ácido ascórbico de MyStar, que son sus ampollas de vitamina C. Vienen en polvo y se mezclan en el momento con el suero. Es una vitamina C de las más puras que podéis encontrar. Pues esa mezcla más 1 mililitro de Argireline funciona muy bien cuando tenemos una piel que no tiene tejido cicatricial, que es una piel que empieza con los primeros síntomas de envejecimiento, opacas, que necesitan un poco de actividad circulatoria. Esa ampolla mezclada con 1 mililitro de Argireline. Respecto, como os decía, a las mascarillas, que no generen frío, que sean mascarillas que dan muchísimo confort en la superficie. Bueno, pues una de las que más recomiendo es la de Babysnu, es la mascarilla revitalizante, lleva centella asiática, es transparente, me permite también la posibilidad de trabajar con la tecnología LED en franja de color rojo. Otra mascarilla que también utilizo mucho es la Rescue de la línea Nubis. Es una mascarilla de rescate. Es una mascarilla de rescate porque es de alta hidratación, pero lo que más me interesa
en una piel cuando la he trabajado mucho, cuando he hecho trabajo de dermis neuromuscular, que la hemos metido caña, es que haya unos niveles de manto hidrolipídico perfectos. Esta mascarilla es de rescate, como le decía, alimento para la piel, para el manto hidrolipídico, para mejorar toda la acción bacteriana buena, esas bacterias que nos protegen del exterior. Entonces es una mascarilla que va muy bien cuando hemos hecho un tratamiento muy cañero en el salón de belleza. Y por supuesto, pues todas aquellas muy hidratantes. Nunca pondría un anginato que me está provocando mucho frío después de estas sesiones. Y todo lo que no consigamos en este periodo de tiempo, en las 6 o 8 sesiones, va a ser difícil que lo consigamos. Por eso es importante hacer ese diagnóstico, ver qué patrón de envejecimiento y de flacidez tengo y actuemos con las diferentes técnicas. Bueno, vamos a ver las preguntas que llevo hablando casi una hora seguida y se me olvida que tengo aquí las preguntas. Me dice Cintia Jacqueline, radiofrecuencia sobre radiofrecuencia facial tripolar o bipolar. Qué excelente explicación, pero me queda la duda, ¿cómo podría trabajar si solo tengo la radiofrecuencia tripolar en casos de querer tensar y trabajar el área orbicular del labio? Bueno, tendrías que tener mucho cuidado a la hora del apoyo. Trabajar con el cabezal a su peso sin presionar sobre la piel y siempre lo más milimetrada que puedas. No te recomendaría nunca que insistieras en el párpado, mucho en el párpado superior, tiempos muy pequeños. Intensidades un poquito altas, tiempos cortos y sin presión. Podrías adaptarte y conseguir algo sin quitar el tejido graso. Rosy Raimat, sobre lifting con tapping. Yolanda, ¿puede usar ese producto en piel muy blanca, congestionada, con algo de rosácea? Sí, porque estamos trabajando la parte superficial. Sí es fácil que lógicamente cuando hacemos el ejercicio con el taping se active la circulación, pero ha sido esa causa. Entonces luego siempre poner producto para que se normalice la microcirculación periférica. Marilú, lifting con taping. Hola mi querida Yolanda, un beso Marilú, que hace mucho tiempo que no hablamos. Aquí viendo el tratamiento en la grabación, qué rico tratamiento, yo quiero hacerme uno. Besos y abrazos para ti desde México. Un beso también para ti y para México. Marian López, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo distinguimos cuando a la clienta le pica o arde un producto al aplicarlo, que sea por motivo de deshidratación o por erosión? Muchas gracias, preciosa. Bueno, pues esto es una forma muy clara, hay que escuchar a la piel. Normalmente cuando son productos porque la piel está muy deshidratada, dependiendo de qué sustancias. Siempre estoy hablando desde el punto de vista de cremas, de serums, productos que tienen que entrar para hacer una función. Bajo ningún concepto de peeling, porque el efecto sería totalmente contrario, ¿vale? Entonces, son productos que van a escocer o van a picar unos segundos. La media está entre 30 a 40 segundos. En principio se nota ese picor, ese escozor, y progresivamente va remitiendo. Esto no pasaría nunca con un exfoliante. Entonces, ojo con los exfoliantes en pieles deshidratadas, sobre todo los exfoliantes químicos. Pues podríamos pasar de poner un polilactobiónico, que es un exfoliante poderoso y suave, que no es irritante, que no pasará nada, a poner cualquier otro y que mañana tuviéramos una piel erosionada, una piel quemada, ¿vale? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero todas aquellas sustancias que son para quedarse,
cremas, serums que no hay que retirar, estos son unos segundos, entre 30 y 40 segundos. Y lo solucionamos siempre, evitamos siempre, teniendo una piel preparada anteriormente con hidratación. Me pregunta Tercem, la exfoliación del Hydra 7 valdría como exfoliante de punta de diamante. Bueno, lo que tienes en el Hydra 7 es la acción de succión, ¿vale? Lo que pasa es que está muy moderada con la humedad. Entonces tendría que ser con el diamante 300, nunca llegarías a tener una estimulación endógena tan alta. Yo os recomiendo siempre que como colaboración tengáis los equipos de punta de diamante. De hecho, en el caso de Unión Láser tiene uno que es solo y exclusivamente punta de diamante que tiene un precio más que bajo para realmente el partido que le sacamos. Tenedlo en cuenta porque nos puede sacar de muchos tratamientos simplemente el hecho de hacer la punta de diamante en seco. Es lo que le caracteriza. Y en los tratamientos, por ejemplo, de cicatrices, no llegarías con la dermoabrasión del hidrafacial, ¿vale? Necesitarías punta de diamante. En Carmen Matos me dice, ¿en qué momento del lifting aconsejas pasar la radiofrecuencia? Yo la radiofrecuencia, cuando la mezclo con el electrolifting o con las técnicas del plasma o con las técnicas del dermapen, siempre paso después de la exfoliación. Trabajo las zonas necesarias a concentración, o bien si la quiero como una estimulación de oxigenación endógena, y luego ya me voy a las otras técnicas, siempre después de la exfoliación. Me pregunta Chalo de la Vega, mil gracias por compartir no, esto no es una pregunta, así luego es una pregunta, tanto conocimiento, ¿cómo puedo utilizar el silicio orgánico? A ver, el silicio orgánico, si lo que tienes es un producto que es solo silicio orgánico, como puede ser el de Eva Vishnu, que es un producto que yo recomiendo, es una dosis extra sobre una crema reafirmante, antes de aplicar una crema reafirmante. Si vas a hacer una mesoterapia, una dosis extra con la ayuda de unas ampollas con vitaminas. El silicio orgánico solo no, porque es solo el oligoelemento, pero en cualquier tratamiento en el que requieras reafirmación o regeneración facial o corporal, yo también lo utilizo mucho en la celulitis, porque la celulitis blanda tiene un componente importante de flacidez, entonces ahí no nos permite el uso de péptidos, me permite más productos lipodisolventes, circulatorios, pero quiero dar un poco de energía a la estructura del colágeno, lo utilizo también. Y también para reparar la piel, el silicio orgánico funciona muy bien como punto extra en pieles que están muy agredidas, sobre todo en las dermatitis. Me gusta siempre darles una dosis. Y Maya Tellez, hola Yolanda, ¿podría entrar también el IFU o el IPL para el rejuvenecimiento? ¿Puedo electroporar un activo después o antes del procedimiento? Sí, por supuesto. No he hablado de estas dos técnicas, aunque son dos técnicas muy interesantes, porque no hay tantas personas que las trabajen. Pero por supuesto, quiere decir, antes de trabajar un lifting con una radiofrecuencia, yo lo trabajo personalmente con rejuvenecimiento, y por supuesto en las técnicas del HIFU también, porque al final estamos creando un efecto de microlesión con un ultrasonido de alta potencia, pero el aplicar las sustancias es fundamental, porque que esa regeneración del nuevo tejido se cree teniendo sustancias circulantes que colaboran en la fabricación del nuevo colágeno es imprescindible. No hay ningún tratamiento con aparatología que elimine la posibilidad de utilizar la cosmética. Esto es un error.
A mí me lo han contado también. Muchas veces cuando vienen ofreciéndonos cosas, no, es que con esto ya solucionas. No. El éxito en los tratamientos de salón es en la fusión, en la sinergia de las técnicas, teniendo un diagnóstico correcto. Por ejemplo, yo he tenido mejores resultados con el plasma a distancia en pieles que tienen ese tejido cicatricial, que hay muchas, porque el envejecimiento de las pieles seborreicas y que han padecido de acné es un envejecimiento bastante feo, la flacidez es bastante acusada por esas dos diferencias de tejido, pues he conseguido mejores resultados con el plasma que con un HIFU, por ejemplo, y yo trabajo todas las técnicas. Y por supuesto, con una radiofrecuencia he conseguido 0 de resultados. Sí que oxigenas, la piel está más bonita, pero está igual de flácida y con las mismas hendiduras. Entonces, claro que sí que puedes fusionar un tratamiento de HIFU o tienes que ponerle luego un buen producto, un tratamiento con luz pulsada intensa, el fotorrejuvenecimiento, tiene unos resultados maravillosos, pero luego el hacer una mesoterapia con los activos adecuados, esa contracción y ese endurecimiento que has creado del colágeno va a ser fagocitado y el nuevo va a ser mejor formado si tienes, por supuesto, con un electroporador, con un ultrasonido a continuación la aplicación de sustancias. Bueno, que se nos va el tiempo, que me queda un minuto para despedirme de vosotros hasta la semana que viene. La próxima semana vamos a hacer un tratamiento facial. Ya además he localizado a la modelo, es una persona con rosácea, es una persona con una piel muy reactiva, es una persona que tenemos que recuperar la microbiota cutánea, ya la he tratado en algunas ocasiones, es esa piel que os daría muchísimo miedo tratar y que necesitamos recuperarla así, además haciendo muchas cosas en una sola sesión. Entonces, para que le perdáis el miedo a esas pieles, y como ya la he tratado, pues ella nos va a ir contando, está en un momento además en el que me comentó que tenía brote y es lo ideal para el directo de la próxima semana, donde vamos a recuperar toda la microbiota cutánea, donde vamos a reforzar una piel muy fina, extremadamente reactiva y que constantemente tiene los niveles de histamina alteradísimos por acción nerviosa. Pero es una piel complicada. Os espero para que veáis el tratamiento y que os quitéis muchos miedos a la hora de trabajar esas pieles, pero lógicamente con un seguimiento adecuado. Bueno, es un placer estar con vosotras todos los lunes por la tarde y me encantan vuestros mensajes de agradecimiento. Ese es el objetivo que tenemos desde Nueva Visión, ayudaros a trabajar mejor y a que consigáis buenos resultados y el éxito. Además, fijaos, ahora que lo estoy contando, no es un golpe de suerte, el éxito es una paliza de disciplina. Y en nuestros tratamientos tenemos que tener esa paliza de disciplina, examinar, valorar. Y hay veces que en una zona tan pequeña tenemos que hacer 10 cosas. Ahí lo dejo. Un saludo. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Que tengáis una maravillosa semana.